7 Días TV, una puerta al paraíso. Sean todos ustedes bienvenidos a la quinta emisión al aire de este su programa La Voz de la Entrevista, donde la información personal de nuestros invitados va mucho más allá de lo inesperado. Hoy tendremos en nuestro set a un pastor y escritor quien ha dedicado más de 30 años de su vida a las cosas de Dios y quien además ha denominado esta entrevista como Persevera bajo la prueba. Y con ustedes, el director de 7 Días TV Network, radio y televisión, Héctor Enrique Cancelado. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal amigos televidentes de la cadena 7 Días TV, una puerta al paraíso? Yo soy Héctor Enrique y les doy la bienvenida a esta quinta emisión al aire de este su programa, La Voz de la Entrevista. Comenzamos. Y ahora, en el Valle de San Jacinto desde Hemet, California, la cadena de televisión cristiana para el mundo, 7 Días TV. Nos oyen porque nos creen, nos ven porque forman parte de nosotros. Música, testimonios, noticias, invitados especiales, recetas, eventos y los diferentes temas específicos a través de la palabra de Dios. 7 Días TV, una puerta al paraíso. Y de nuevo con ustedes, amigos televidentes de la cadena 7 Días TV, una puerta al paraíso, y de este su programa, La Voz de la Entrevista. Nuestro invitado de hoy, quiero adelantarles que muy pronto hará parte de nuestra cadena de 7 Días TV Radio, la radio en televisión. Y para nosotros es un privilegio tenerlo hoy como invitado a esta quinta emisión de nuestro programa La Voz de la Entrevista. Este personaje ha sido docente en los niveles primario, secundario y universitario. También técnico en administración de empresas turísticas. Y por otra parte también fue representante diplomático por Guatemala en las embajadas de Colombia y Venezuela y vicecónsul aquí en Los Ángeles, California. Así de que hoy tendremos un programa pues bien bendecido y pues nuestro invitado de hoy, que es un privilegio tenerlo, porque va a ser parte también pues de nuestra cadena 7 Días TV Network, radio y televisión. Actualmente nuestro invitado también es escritor de varios libros, doctor en teología y ministerios pastorales, con una experiencia de más de 30 años de carrera cristiana. Pues sin más preámbulos, vamos a dar inicio a la entrevista de hoy. Regresamos. Especiales 7 Días TV Radio y televisión, reportajes periodísticos, homenajes, documentales, entrevistas, historias, crónicas y sucesos. Especiales 7 Días TV Radio y televisión. La Voz de la Entrevista, donde la información personal de nuestros invitados va mucho más allá de lo inesperado. La Voz de la Entrevista, una realidad de la que usted se debe enterar. La Voz de la Entrevista. El equipo de producción de La Voz de la Entrevista nos informa vía satélite que ya se encuentra nuestro invitado en uno de sus lugares de descanso y de trabajo. Pastor César Emilio Gramajo Díaz, sea usted bienvenido a la quinta emisión al aire de este su programa, La Voz de la Entrevista. Bienvenido. Muchas gracias, por supuesto, en primer lugar, muchas gracias a Dios porque me permite estar aquí en este programa Cadena 7 Días TV, una puerta al paraíso, en su programa La Voz de la Entrevista con el hermano Héctor Enrique. Muchas gracias. En el año 1957 se escuchaban los dolores de parto de una mujer en la ciudad de Totonicapán, en el país Guatemala, quien daba a luz a un varón quien llegaba con el propósito de madurar, prepararse y crecer en el Evangelio para la obra de Dios. Primero que todo, Pastor César Gramajo, háblenos
de esa mujer. Luego explíquenos un poco sobre Totonicapán, su significado, clima, costumbres, etcétera. Y brevemente, ¿cómo fueron esos primeros 18 años de vida? Cuéntele a la audiencia de 7 Días TV, Una Puerta al Paraíso, y a este su programa, La Voz de la Entrevista. Lo escuchamos, pastor. Muchas gracias. Pues bueno, a mi madre, María Olimpia Díaz, que está con el Señor, yo le agradezco porque ella me permitió venir aquí a este mundo por medio de Dios, ¿verdad? Que Dios así lo quiso. Y también por ella fue que yo pude conocer la fe cristiana. Así que fue un tiempo precioso que pasé en mi tierra, en mi pueblo, Totonicapán. Totonicapán viene de unas raíces quichés, de la lengua quiché en Guatemala, que significa tierra de agua caliente. Allí nací en un pueblo de Guatemala, a 200 kilómetros de la capital, rodeado de montañas. A mí me encanta la montaña, me encantan los ríos, porque nací en un pueblo montañoso, lleno de árboles, lleno de ríos. Me encanta la naturaleza. Ahí estuve estudiando en la escuela, jugando en las calles de polvo con los niños. Una infancia muy linda, muy feliz, ¿verdad? Entonces fue una etapa maravillosa que pudimos pasar esos primeros años estudiando, porque mi papá era maestro, mi madre era una ama de casa, éramos 5 hijos. Entonces mi madre era una mujer de carácter fuerte que siempre nos impulsó para estudiar, para prepararnos, y gracias al esfuerzo de ambos, de mis padres, fue que pudimos seguir avanzando, ¿verdad?, con los propósitos, y sobre todo empezar a tomar las enseñanzas sobre la importancia de la fe en Dios. Así que una etapa maravillosa, así fue. ¿Qué tan importante es instruir a nuestros hijos desde pequeños en los caminos de Dios? Así como nuestro invitado nos cuenta sobre las enseñanzas de su mamá en cuanto a la fe en Dios, y las enseñanzas de su papá, quien siendo maestro difundió en su hijo un formato educativo a seguir. Y también podemos ver cómo nuestro invitado creció en un ambiente natural y humilde, lo cual le generó unos buenos principios morales. Regresamos. La Voz de la Entrevista, donde la información personal de nuestros invitados va mucho más allá de lo inesperado. La Voz de la Entrevista, una realidad de la que usted se debe enterar. La Voz de la Entrevista. Pastor César Gramajo, háblenos de su ciclo educativo de aprendizaje y preparación, ya que de acuerdo a su biografía encontramos que fue maestro de educación primaria rural en el año 1976, profesor de enseñanza media en lenguaje, filosofía y estudios sociales en la Universidad Rafael Landaviar en Quetzaltenango, Guatemala, en el año 1986. Y también vemos que es técnico en administración de empresas turísticas y doctor en teología y ministerios pastorales. Y también vemos que fue docente en los niveles primario, secundario y universitario. Y además representante diplomático por Guatemala en embajadas en Colombia, Venezuela y Consulado General en Los Ángeles, California. Pastor César Gramajo, pues vemos que tiene una preparación muy especial y pues cuéntele brevemente a todos nuestros televidentes de La Voz de la Entrevista sus experiencias y vivencias sobre este ciclo educativo y laboral. Adelante, pastor, le escuchamos. Sí, gracias. Bueno, primero que nada, yo me considero, hermano Héctor Enrique, un apasionado por la educación. Siempre me ha encantado aprender. Yo considero que soy un estudiante de por vida. Y sí, en efecto, el primer título que obtuve fue de maestro de educación primaria rural, porque en mi pueblo, Totonicapán, en el departamento de Totonicapán, solo había carreras de maestro. Entonces, pero mi padre era maestro, entonces yo creo que influyó mucho para que yo tomara una inclinación hacia esa carrera magisterial. Así que me gustó estudiar de maestro de educación primaria rural. Luego ingresé a la universidad deseando querer aprender más. Ingresé a la universidad, estudié el profesorado, estudié turismo.
Y por último, por el llamado del Señor, por tener un encuentro con Cristo, me decidí a estudiar teología. Así que así ha sido la parte académica. Y Dios me permitió dentro de mis estudios poder trabajar en el área primaria, secundaria, universitaria, dando clases. Y también pude haber, por la parte de la carrera de turismo, pude haber representado a Guatemala en el servicio diplomático, en la Embajada de Colombia, en Bogotá. Me encanta ese país querido. Estuve en Caracas, Venezuela, también un país soñado, estuve por allá. Y estuve trabajando en el Consulado de Los Ángeles, California, también como vicecónsul allí. Así que ha sido una carrera muy fugaz, muy rápida, pero con muchas satisfacciones, con unas experiencias muy gratas, inolvidables, porque me encanta servir. Ese es uno de los objetivos, ¿verdad? Me encanta aprender, pero tratar de que lo que se aprende, poderlo llevar a la práctica. Y ese es nuestro reto, ¿verdad? Yo creo que es el reto que todos tenemos, aprender para servir. Aprender a servir. Esta frase tiene un significado muy especial, porque así como nos cuenta nuestro invitado, que desde muy joven comenzó no solo a estudiar, sino que empezó a investigar de las metas que quería realizar en la vida y se inclinó por el área de la educación. Aprender para servir. Para aprender debemos aprovechar cada minuto de nuestra vida aprendiendo de las cosas que nos hacen crecer física, moral y espiritualmente. Y para aprender a servir debemos primeramente buscar la humildad y vivir con ella. Aprender para servir. Regresamos. La voz de la entrevista, donde la información personal de nuestros invitados va mucho más allá de lo inesperado. La voz de la entrevista, una realidad de la que usted se debe enterar. La voz de la entrevista. Pastor César Emilio Gramajo Díaz, ¿cómo llegó usted a los pies de Cristo? Háblenos de esa experiencia y relación personal con Dios, quien lo restauró y transformó, y quien aún lo sigue transformando. Cuéntele a toda nuestra audiencia de 7 Días TV, Una Puerta al Paraíso, y a todos nuestros televidentes del programa La Voz de la Entrevista. Adelante, pastor. Muchas gracias. Bueno, yo tenía una vida aparentemente normal, un muchacho estudiante que me había logrado graduarme en la universidad en 2 oportunidades. Tenía una familia, tenía una casa donde vivir, tenía empleos, trabajaba en 2 escuelas allá en mi país. Tenía lo que se puede decir de cosas básicas para ser feliz, pero no lo era. Realmente no lo era. Había un momento, una noche, me recuerdo en el mes de mayo del año 82, yo en mi habitación, yo me sentía muy vacío, muy triste, muy solo, porque después de haber alcanzado las metas que yo quería, las metas que yo me había propuesto, y me encuentro que llegué a las metas, pero todo sigue igual. O sea, yo pensaba que al llegar a esas metas de la vida, mi graduación en la universidad, el tener un carro propio, el tener una casa con mi familia, el tener todo lo que aparentemente se quiera, tener un empleo, recursos económicos, yo pensaba que esa era la felicidad. Pero llegué a ese nivel y no encontré la felicidad. Entonces yo le dije a Jesús: Jesús, yo no te conozco, pero si tú existes, entra en mi corazón. Entra en mi corazón porque yo te necesito. Me siento solo, me siento triste, me siento preocupado, me siento ansioso, no sé ni por qué. Ahora entiendo, por supuesto, ahora entiendo que era porque había un vacío en mi corazón que solo Jesús puede llenar. Pero en ese momento no lo sabía y me acuerdo que empecé a leer la Biblia, a tratar de leer la Biblia y me impactó mucho el Salmo 23, donde dice: Dios es mi pastor y nada me faltará. El otro versículo clave que me gusta mucho está en Juan capítulo 6, versículo 10. Dice: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Yo no tenía eso. Yo no tenía esa vida en abundancia, pero fue a los 30 años cuando yo encontré a Jesús. A los 30 años fue cuando yo le abrí mi corazón a Jesús y dejé muchas cosas, dejé trabajo, dejé deporte, dejé todo. Y ese año yo me dediqué, cuando cumplí 30 años, me dediqué a servirle al Señor en gratitud porque sentí que había encontrado lo que tanto había querido. Así que a eso se debe que tengo ya 30 años, 32 años de andar en esta carrera cristiana, con muchas pruebas, con muchas tribulaciones,
con muchas dificultades, pero aquí estamos de pie, agradeciéndole a Dios. 7 Días TV, una puerta al paraíso. Bueno, además quiero comentar que en 32 años de carrera cristiana, por supuesto han habido severas pruebas en el camino. He tenido diversas pruebas de todo tipo, pruebas familiares, pruebas económicas, pruebas en el ministerio, pruebas de todo tipo, pero hay una prueba que nos marcó mucho como familia. Fue cuando nacieron nuestros 2 hijos. El primer hijo, que nació en México, Fauci, estábamos ilusionados con su nacimiento, pero a la hora de que lo llevamos a la clínica privada hubo un accidente. A la hora de nacer lo botaron y tuvo una hemorragia cerebral, una hemorragia craneana que le produjo parálisis cerebral cuadraplégica. Estábamos en México, trabajando en México en el ministerio pastoral allá, pero fue este accidente de nuestro primer hijo, y eso fue lo que nos trajo a los Estados Unidos, buscando una mejora para él, terapia para él, y que él pudiera ser atendido. Hasta hoy día, mi Fauci se llama Fauci Jaciel, él tiene 18 años, le comentaba aquí a los pastores, a los hermanos Héctor y su esposa, que él hoy tiene 18 años, ya está en la universidad. Él no camina porque tiene parálisis cuadraplégica, pero es un estudiante exitoso, ha sido premiado. Pero digo esto porque pasamos por esa prueba terrible, esa prueba de que nuestro hijo iba a morir. Pero gracias a Dios no, los planes de Dios, él tiene un llamado, él quiere ser pastor, así que hoy estamos agradecidos con Dios porque Fauci, él está con propósitos, con metas, y estando en este bendito país nació nuestro segundo hijo, que es Gary Emanuel. Pero antes de nacer nos dijo el doctor, su corazón no está formado, no sabemos si vaya a vivir, así que esperamos que naciera, y al nacer gritó, inmediatamente se fue al intensivo, y pasó un proceso, estuvo más de 3 semanas al intensivo de Loma Linda aquí en California, y a las 3 semanas el doctor dijo va a hacer un trasplante de corazón. Hoy nuestro hijo segundo, tenemos 2 hijos, nuestro segundo hijo, que después de varias semanas él tiene un trasplante de corazón, hoy acaba de cumplir 12 años, y son 2 pruebas que nos han marcado la vida, porque hemos visto la mano poderosa de Dios, pero también hemos pasado por sufrimiento, por dolor, por nuestros hijos, pero hemos visto de veras hasta el día de hoy la victoria. Así que, digo esto porque son pruebas que todos pasamos en nuestra vida. Todo cristiano vamos a pasar por diversas pruebas, ya sea pruebas familiares, pruebas económicas, pruebas ministeriales, pruebas con los mismos cristianos. Vamos a pasar pruebas de muchas maneras, pero lo importante es perseverar y mantener los ojos puestos en Jesús. El tenerlo todo no es suficiente después de habernos preparado con esfuerzo y dedicación, ya que si desde el principio nuestra parte espiritual no fue alimentada. Por eso lo que nos cuenta nuestro invitado de hoy, que se sentía vacío teniéndolo todo. Recuerden, amigos televidentes, que de la voz de la entrevista, que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, de ustedes, y justo cuando nuestro invitado llega a los pies de Cristo, a los 30 años de edad, todo su panorama cambió totalmente, por completo, tanto que nuestro invitado decidió enfocarse más en las cosas de Dios, donde recibió el llamado del mismo Dios de ser pastor, y donde posteriormente fue a la universidad y se graduó como doctor en teología y ministerios pastorales. Lo que nos forjamos en la vida no es lo que queremos ser, sino lo que Dios quiere que seamos nosotros. Regresamos. 7 Días TV, una puerta al paraíso. Tiene espacios disponibles para empresas, negocios y productos que deseen pautar con nosotros. Les producimos sus comerciales, ya que con nuestra experiencia y conocimiento les ofrecemos a los clientes diferentes fragmentos para comunicar, oír y ver a través de la imagen y el sonido. El verdadero concepto creativo. 7 Días TV, una puerta al paraíso. Contáctenos, llame ya a 213-494-6215, 213-841-2939.
La voz de la entrevista, donde la información personal de nuestros invitados va mucho más allá de lo inesperado. La voz de la entrevista, una realidad de la que usted se debe enterar. La voz de la entrevista. Pastor César Emilio Gramajo, ahora háblenos brevemente de dos temas muy importantes. Primero, de su Jerusalén, que es su casa, su familia, y segundo, háblenos de esos 30 años de experiencia en su carrera cristiana como maestro de niños, evangelismo, misiones, líder de grupos de familia, pastor asociado y pastor plantador de iglesias en Calco, México, y Moreno Valley, California. Pastor Gramajo, la audiencia de La Voz de la Entrevista lo escucha. Adelante, pastor. Wow, gracias. Es un reto de veras poder hablar de estos temas en una entrevista y de 30 años de carrera. Pero bueno, voy a tratar de decir que mis abuelos eran cristianos, creyentes. En la Casa de Dios se inició una iglesia muy fuerte hoy en día que es conocida, Betania, se llama, en Quetzaltenango. Mi madre, una mujer de oración, mi madre y mi padre influyeron mucho en mí. Entonces vengo de un hogar con valores, con principios, vengo de un hogar humilde, sencillo, de gente trabajadora, y yo he aprendido eso en mi familia. Pero como le comentaba, yo vengo de este pueblo, ahí crecí yo con mi gente, me ha encantado servir. En un momento determinado yo vi la necesidad de la gente, la necesidad de una palabra clave que es libertad. Yo pude ver en mi país, Guatemala, mucha pobreza, demasiada religiosidad. Entonces yo decía, nuestra gente tiene que ser libre de la pobreza, libre de la religiosidad, libre de las tradiciones. Y eso me hizo buscar más de Dios, eso me hizo prepararme. Y yo pensaba que yo iba a morir en Guatemala, fíjese, yo pensaba que yo iba a morir en Guatemala porque yo amo mi país, por supuesto. Y yo dije, voy a morir aquí en Guatemala predicando el Evangelio. Esa era mi meta. Pero cuando una vez fui a una conferencia misionera, ahí entendí que hay otras naciones que necesitan escuchar el Evangelio. Entonces, Guatemala es un país con miles de iglesias. Entonces me recuerdo que esa noche yo levanté la mano y le dije, Dios mío, si tú quieres que yo salga de mi país, yo voy a salir. Y así fue, Dios tomó en cuenta esa palabra y yo salí de Guatemala en el año 89 para estar en las naciones, y ahí he estado, le digo, ya en varios países de Sudamérica, Centroamérica, he estado en Europa, y vine aquí a Estados Unidos en el 2006, estuve en México durante 9 años trabajando en misiones, en la obra cristiana, como pastor asociado, como pastor plantador de iglesias. Pero yo me inicié en mi iglesia de Dios, Evangelio Completo, en Totonicapán. Ahí trabajaba con los niños, porque como yo era maestro, trabajaba con los niños atendiendo la escuela dominical con los niños de 10 y 12 años. Así que siempre fue mi llamado. Luego empecé a la iglesia, me involucré, tuve que viajar fuera por mi profesión, tuve que viajar. En cada país donde yo iba me involucraba en una iglesia. Por ejemplo, en Colombia estuve en la iglesia Casa sobre la Roca con el pastor Darío Silva, una tremenda iglesia, ¿verdad? También conocí la iglesia del pastor César Castellanos. Estuve en Caracas, Venezuela, con la iglesia del pastor Samuel Olson, y así sucesivamente, queridos amigos. Pero lo importante, como le comento, es que el llamado llegó y nos involucramos a la obra y fuimos llamados para trabajar en México plantando iglesias. Y llegué a México en el año 97. Ahí estuvimos 12 años, ya lo comenté hace rato. Por nuestro hijo fue que emigramos aquí a este bendito país, y en este bendito país, en California, plantamos una iglesia también en una ciudad por acá, y hasta hoy día, ¿verdad?, seguimos con este tema de servirle a Dios hasta el resto de nuestra vida para la gloria de Él. Ese es nuestro reto, servirle para su gloria, ya no por nosotros mismos, ni para nosotros mismos, sino servirle a Dios para su gloria. Y así vamos a acabar nuestros días aquí en esta tierra hasta que Cristo nos llame. Nadie es profeta en su tierra, y hay que ir a cumplir esa misión que Dios nos ha dado a los lugares donde realmente está la necesidad. Al recibir un llamado de Dios, hay que tomar muy en serio estas cosas, con compromiso, responsabilidad, disciplina y obediencia, como en el caso de nuestro invitado de hoy, que a pesar de sus pruebas y tribulaciones, se mantiene firme en la roca que es Cristo. Regresamos.
La voz de la entrevista, donde la información personal de nuestros invitados va mucho más allá de lo inesperado. La voz de la entrevista, una realidad de la que usted se debe enterar. La voz de la entrevista. Pastor Gramajo, de acuerdo a su experiencia, conocimiento y preparación, tengo dos preguntas para hacerle, o mejor, ¿cuál sería su concepto? Primero, siendo el cuerpo de Cristo uno solo, ¿por qué está tan dividido? Y segundo, ¿tiene alguna relación los últimos tiempos y el fin del mundo? Cuéntenos, Pastor César Emilio Gramajo, su concepto y sugerencia al respecto. Le escuchamos. Bueno, sí, yo creo que la iglesia está dividida, por supuesto, porque hay una diversidad de pensamientos en cuanto a cómo desarrollar la vida en la iglesia. Entonces, hoy vemos que hay muchas denominaciones, hay muchas organizaciones eclesiásticas, hay muchos, hoy en día hay muchos pastores, ¿verdad? Muchos líderes que se preocupan mucho por su reino. Yo pienso que ellos piensan que es su reino, es su iglesia. Entonces eso es algo que provoca que haya mucha separación, mucha división. Entonces es la estrategia del diablo, ¿verdad?, para dividir al cuerpo de Cristo, pero yo creo que eso sucede por el ego del ser humano, ¿verdad?, por el ego del ser humano que solo quiere procurar que su reino sea el expandido, el conocido. Entonces hay un problema ahí de principios, pienso yo, en cuanto al reino de Jesucristo, que el reino es de Él, ¿verdad? No es el reino de una persona o el reino de una familia. Muchas veces se utiliza el ministerio pastoral como el reino de una familia, y bueno, hay muchas circunstancias que se pueden manejar en este punto. Y por supuesto yo creo, ¿verdad?, que es parte del enemigo en estos tiempos, que está escrito, ¿verdad?, que van a haber de todo, van a haber falsos profetas, van a haber falsos predicadores, falsos líderes, que van a engañar inclusive al mismo cuerpo de Cristo. Entonces es parte de lo bíblico, ¿verdad?, es parte de lo apocalíptico que está ahí escrito, pero como decía hace un rato, lo importante es que tengamos que el cristiano pueda tener la guianza del Espíritu Santo, la guianza del Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Entonces es muy importante. La guianza del Espíritu Santo es la que nos lleva a toda verdad. Es el concepto general que acabamos de escuchar de nuestro invitado de hoy. El cuerpo de Cristo es uno solo, no tiene por qué estar dividido. Regresamos. La voz de la entrevista, donde la información personal de nuestros invitados va mucho más allá de lo inesperado. La voz de la entrevista, una realidad de la que usted se debe enterar. La voz de la entrevista. Pastor César Gramajo, quiero reiterarle nuevamente nuestros agradecimientos de la cadena CTS TV Una Puerta al Paraíso por haber aceptado la invitación a nuestro programa La Voz de la Entrevista, que la estamos realizando pues nosotros aquí desde los estudios de CTS TV y realizándola con usted vía satélite ahí en uno de sus lugares de trabajo, donde usted escribe, porque además de todo esto, pues en el intro de esta entrevista mencionamos que usted también es escritor, y pues quisiéramos saber, Pastor César Emilio Gramajo, además de todas estas facultades que usted tiene, que ya habíamos mencionado, háblenos de esos 8 libros o más que usted ha escrito, y pues cuéntenos a la teleaudiencia de CTS TV Una Puerta al Paraíso y a este programa La Voz de la Entrevista, de qué se trata. Lo escuchamos, Pastor. Bueno, gracias. Sí,
En este tiempo, yo creo que todo tiene su tiempo. Y ha sido en estos últimos 3 años donde Dios me ha guiado para poder escribir estos libros, que sobre todo son libros de crecimiento espiritual. Son libros para personas que tienen deseos de crecer espiritualmente, y son libros basados en la experiencia del ministerio. Entonces yo creo que mi intención ha sido dejar plasmar todas esas vivencias, experiencias que hemos tenido durante esos 30 años, y que de alguna manera pueden enriquecer al cuerpo de Cristo. Mi objetivo es poder edificar, mi objetivo es poder ayudar a aquellos cristianos que están deseosos de crecer, deseosos de madurar, deseosos de descubrir más verdades bíblicas. Entonces son libros para crecimiento espiritual, eminentemente bíblicos. Todos los 8 libros tienen fundamento bíblico. Hay un libro que se llama, por ejemplo, Tu misión. Tu misión, todo lo que necesitas te espera. Habla de la importancia de poder descubrir tu misión, vivir tu misión y ayudar a otros a que también vivan su misión. Y nosotros como cristianos tenemos una misión que cumplir, ¿verdad? Tú te recuerdas lo que dice en la Biblia, que tenemos la misión de hacer discípulos. Entonces hoy en día es tan importante ser discipulado. Yo me quedo asombrado cuando pregunto cuánta gente ha sido discipulada, y yo en las iglesias pregunto y me dicen que son muy pocos los que realmente son discipulados. Entonces hay una necesidad latente en la iglesia hoy en día de ser discipulado y hacer discípulos. Y así los demás libros son libros fundamentalmente enfocados en el crecimiento espiritual. Tengo otro libro que se llama Hoy me irá muy bien. El libro Hoy me irá muy bien está basado en la importancia de las palabras. La importancia que la Biblia nos dice que cada palabra que decimos, cada palabra que soltamos, cada palabra que nos decimos a nosotros mismos es influyente, transforma nuestro cerebro, nuestra mente, nuestro espíritu y nuestro ser, y sobre todo afecta a la persona que nos ve. O sea que es importante tomar conciencia del valor de las palabras. Una palabra negativa destruye mucho, o una palabra positiva edifica bastante. Ese es otro libro que habla mucho de la importancia de la voz, de la palabra. Y hay otro libro que se llama El Premio a tu Servicio. Este libro, Premio a tu Servicio, nos habla de la importancia de prepararse, de educarse para poder servir bien, para poder servir con excelencia, para poder servir por amor. Así que eso es parte de los libros que tengo. Tengo uno más tengo 8 libros en Amazon donde se pueden obtener, y hay uno que se titula Triunfa a pesar de tus fracasos. Triunfa a pesar de tus fracasos. Es un libro que nos habla de la importancia de levantarse, no importa la circunstancia, no importa lo que pasó ayer, no importa lo que pasó hoy, no importa los problemas de la vida, no importa los problemas del matrimonio, los problemas en el ministerio. Lo importante es levantarse y seguir adelante. Cada adversidad, cada prueba de la vida, cada dificultad es una enseñanza, es una lección para ser mejores, ¿verdad? Así que en la vida vamos a tener muchos tropiezos, muchas dificultades, y mucha la gente le llama fracaso. Fracasé en mi matrimonio, fracasé con mis hijos, fracasé en un negocio, fracasé en el ministerio, fracasé en muchas cosas, pero no hay que tomarlo así. Hay que salir adelante y triunfar a pesar de lo que se dice el término fracaso, ¿verdad? No es fracaso, son lecciones de la vida. Así que, amigos, esto lo pueden conseguir ustedes en Amazon. Ahí están disponibles, son libros digitales. El escribir forma una parte muy importante del ser humano, y sobre todo cuando estamos en esa búsqueda de crecimiento en sabiduría. Nuestro invitado de hoy nos ha mencionado los temas específicos de algunos de sus libros que ha escrito. Y la verdad, pues son muy interesantes. Amigo, amiga, usted que está viendo esta entrevista, le exhorto a que escriba, no importa cómo, pero hágalo. ¿Sobre qué? Sobre usted misma o mismo, sobre lo que es y le gustaría ser, o mejor aún, imagine lo que a Dios le gustaría que usted fuera. Regresamos. La voz de la entrevista, donde la información personal de nuestros invitados va mucho más allá de lo inesperado. La voz de la entrevista, una realidad de la que usted se debe enterar. La voz de la entrevista. Pastor César Emilio Gramajo Díaz, de acuerdo a algunas estadísticas que hemos hecho,
Queremos conocer su concepto a la siguiente inquietud. Todos deseamos crecer, madurar física, moral y espiritualmente. Pero ¿a qué se debe que algunos fieles no lo logran? ¿Tiene que ver con el pastor? ¿O es solamente en la forma en que recibimos como ovejas la palabra de Dios? Cuéntele a la audiencia de La Voz de la Entrevista su concepto. Lo escuchamos, pastor. Bueno, yo creo fundamentalmente que cada persona es responsable de su estado personal en general. Yo soy responsable de mi vida espiritual, soy responsable de mi vida familiar, soy responsable de mi vida financiera, soy responsable de mi vida académica. No le puedo echar la culpa a mis padres, no le puedo echar la culpa a mi país, no le puedo echar la culpa a mi esposa, a mis hijos, a los amigos, al pastor, no. Yo creo fundamentalmente que quien tiene hambre, tiene deseos, tiene anhelos, sobre todo eso, tiene hambre de conocer más de Dios, de crecer, de vivir mejor y de servir, es una decisión personal. Se necesita una decisión, una determinación, por supuesto, y definitivamente disciplina. Para poder, todo en la vida, queridos amigos, requiere de disciplina, ¿no? Entonces es importante, nadie llega a ninguna parte si no tiene disciplina. La disciplina es importante en todas las etapas de la vida, lo podemos ver en la vida espiritual, en la vida económica, en la vida financiera, en la vida familiar. La determinación, la decisión, la disciplina son valores fundamentales para poder crecer y salir del estado donde uno se encuentra. Yo en unos momentos determinados me he sentido estancado. Tengo un libro que se llama Secretos para salir de la crisis. Uno de los libros que tengo se llama Secretos para salir de la crisis. Así que todos pasamos, queridos amigos, por crisis. Lo importante es qué actitud tengo yo para salir de esa crisis. O me quedo allí, o salgo, o busco. Es decisión personal. Así como la salvación es personal, nuestro crecimiento depende de nosotros mismos. Porque si no nos ayudamos, ¿cómo esperamos que Dios nos dé? Es decir, si yo pertenezco a una congregación y conozco de las cosas de Dios, pero no hago el esfuerzo por servir y crecer, creo que no voy para ninguna parte. Nuestro invitado nos ha dado algunos tips muy importantes: responsabilidad, compromiso, disciplina y educación. Pues dentro de la educación está la preparación. Quiero recordarles que la palabra de Dios dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento, y esto es cierto. Yo creo que son los ingredientes necesarios para avanzar y no ser parte de un ciudadano común. Regresamos. Noches de reflexión, noches de amor en Cristo Jesús. 7 Días TV Radio. Nos oyen porque nos creen, nos sintonizan porque sus almas tienen sed de Dios, nos llaman porque la noche es hoy. 7 Días TV, la radio en televisión. La Voz de la Entrevista, donde la información personal de nuestros invitados va mucho más allá de lo inesperado. La Voz de la Entrevista, una realidad de la que usted se debe enterar. La Voz de la Entrevista. Pastor Gramajo, de nuestra sala de redacción de 7 Días TV, Una Puerta al Paraíso, tenemos las dos últimas preguntas para hacerle. La primera es: ¿se es más cristiano cuanto más llevas en el Evangelio? Y la segunda pregunta es: ¿a qué se debe que algunas congregaciones no crezcan o prevalezcan, o por el contrario, tienden a desaparecer? Cuéntenos su concepto, pastor. Le escuchamos. Bueno, definitivamente el tiempo que se tiene en la vida cristiana no determina la calidad de cristiano.
Yo conozco personas que tienen 1 año, 2 años, 3 años en el cristianismo y van caminando muy bien, caminando con Dios, se les ve un cambio, se les ve un gozo, una alegría, se les ve una fe, se les ve un entusiasmo por la vida cristiana. Y conozco personas que tienen 20, 30 años y están amargados, deprimidos. Entonces no tiene que ver los años, ¿verdad? Tiene que ver la relación con Jesús. Esa relación viva, esa relación diaria. Y por supuesto, ¿verdad?, se requiere la presencia de la persona del Espíritu Santo. Es una de las razones fundamentales, ¿verdad? Porque Jesús dijo: yo me voy, pero les voy a mandar el Consolador, el que les va a guiar, que les va a enseñar. Entonces hay mucha gente que tiene religión, pero no tiene una relación. Es muy distinto tener una religión, un conjunto de normas, principios que hay que seguir para buscar a Dios, y otra cosa es muy distinta, tener una relación viva con el Espíritu Santo, que nos guía siempre a Jesús, que nos guía siempre a la verdad, que nos enseña, que nos consuela, que nos fortalece, que nos guía, ¿verdad? Entonces, yo creo que número uno, no importa los años que se tienen, lo que importa es la relación viva con el Espíritu Santo, la relación viva con Jesucristo, el estar conectado, ¿verdad?, a la palabra de Dios, por supuesto, a la Biblia, y el estar conectado a la oración, y pertenecer, por ejemplo, a un grupo, a una organización. Son cosas fundamentales. Esas son cosas fundamentales. Y la segunda pregunta, yo creo que hay factores internos y externos para que las iglesias decaigan, ¿no? Factores internos son situaciones de mal manejo, mala administración, problemas de tipo espiritual en el liderazgo. Hay un principio que dice John Maxwell, que es muy cierto, ¿verdad? Todo se viene abajo según el liderazgo. Entonces las iglesias que se vienen abajo tienen mucho que ver con el liderazgo. Y por supuesto hay factores externos, ¿verdad?, como la organización, la denominación, ¿verdad? Hoy en día, pues como en el mundo en que estamos, hay un pluralismo de pensamiento. Entonces hay iglesias que no enseñan correctamente la Biblia, ¿verdad? Y hay iglesias, por supuesto, que no tienen doctrina bíblica fundamental. Entonces tienen sus propias doctrinas. Entonces obviamente son factores que influyen, factores internos y factores externos, para que una iglesia muera y se destruya. Tener una relación personal con Dios es el fundamento primario para ser un cristiano seguidor e imitador de Cristo, donde si genuinamente lo estamos haciendo, genuinamente Dios nos va transformando, y de esta manera ni una persona común ni una iglesia nunca decaerán, sino que día a día su crecimiento espiritual se fortalecerá y sobrepasará todo obstáculo. Regresamos. Especiales 7 días TV, radio y televisión. Reportajes periodísticos, homenajes, documentales, entrevistas, historias, crónicas y sucesos. Especiales 7 días TV, radio y televisión. La voz de la entrevista, donde la información personal de nuestros invitados va mucho más allá de lo inesperado. La voz de la entrevista, una realidad de la que usted se debe enterar. La voz de la entrevista. Pastor César Gramajo, de acuerdo a su biografía, usted menciona que sigue soñando con la tarea de plantar nuevas iglesias. Cuéntenos de ese proyecto y de algún otro proyecto que usted tenga en los postreros días. Lo escuchamos, pastor. Sí, muchas gracias. Bueno, como lo dije hace un momento,
Mi pasión por Jesús sigue vigente. Siento como que ayer había yo recibido a Jesús en mi corazón y fue hace más de 30 años. Así que una manera de cómo manifestar mi pasión es a través de la plantación de iglesias, porque a través de la plantación de iglesias se puede predicar el evangelio. Entonces hemos tenido la oportunidad de plantar iglesias en México y aquí en California, así que seguimos soñando con eso, porque es parte de la gran comisión, ir por todo el mundo y predicar el evangelio, ir y hacer discípulos. Y la mejor manera de predicar el evangelio, la mejor manera de hacer discípulos es plantando iglesias. Y tenemos otros proyectos, por ejemplo, tenemos en YouTube tenemos videos educativos con fundamentos bíblicos. Sigo escribiendo libros. Me encanta, he encontrado un placer enorme por poder plasmar pensamientos y fundamentos para el crecimiento de los creyentes. Seguimos impartiendo conferencias donde nos invitan con mucho gusto. Ha sido un placer estar con muchos hermanos que nos han invitado, compartiendo conferencias, escribiendo libros. La parte de videos en YouTube, que tenemos ahí videos en YouTube, y por supuesto lo número uno, que es plantación de iglesias. Así que tenemos muchos sueños y muchos planes para el futuro, ¿verdad? Y nunca vamos a desmayar. El otro día me preguntaba un compañero en el trabajo, ¿cuándo me pienso jubilar? Y le digo, no, nunca nos vamos a jubilar. Vamos a terminar hasta cuando Cristo venga o nos lleve. La pasión y el amor creo que son los dos ingredientes más importantes para realizar un proyecto de vida, de esperanza, de servicio. Yo los invito a todos ustedes, amigos televidentes de La Voz de la Entrevista, a que tomen conciencia sobre esto. 7 Días TV, una puerta al paraíso. Pastor César Emilio Gramajo Díaz, le reiteramos nuevamente nuestros agradecimientos de parte de la cadena 7 Días TV, una puerta al paraíso, y de este programa La Voz de la Entrevista, por haber aceptado la invitación a la 5ª emisión al aire de este programa. Gracias, Pastor. Es un privilegio para nosotros y un honor haberlo tenido en esta entrevista, porque sabemos que ha sido de grande edificación. Yo sé que muchas personas se han identificado con esto, con estos testimonios, sobre todo que usted compartió durante la transmisión de esta entrevista. Gracias, Pastor, de verdad reiteramos esos agradecimientos, ya que pues debemos seguir, como usted mismo tituló esta entrevista, debemos seguir perseverando bajo la prueba. Dios le bendiga, Pastor, muchas gracias. Wow, muy bien. Bueno, básicamente con la parte final, debemos de perseverar bajo la prueba, porque la Biblia dice que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Entonces hay que perseverar, hay que aguantar las lluvias, hay que aguantar las tormentas. Dice la Biblia que vamos a pasar por fuego, vamos a pasar por agua y vamos a pasar por pruebas, pero bienaventurado el varón, dice, que soporta la prueba, que persevera en la prueba. Entonces es importante que reconozcamos que siempre vamos a estar en pruebas en esta vida. Lo importante es permanecer en la adversidad. Así que yo te animo, querido televidente, para que tú perseveres, no importa la prueba que tuviste hace unos días, la que estás teniendo hoy o la vas a tener mañana, porque pruebas van a venir. Lo importante es que tú te prepares mentalmente, espiritualmente, para perseverar y ser fiel hasta el final. Nuestra vida cristiana no es una carrera de 100 metros, es una maratón del que persevera y el que aguanta. Así que yo te animo para que perseveres hasta el final. Y segundo, no, es un privilegio para mí, un honor, como lo dije. Muchas gracias al hermano Héctor Enrique y a su esposita, tan lindos ellos, por invitarme a este programa. Yo les agradezco mucho por ese gesto, ¿no? Así que Dios les bendiga mucho, Dios les siga adelante con esta cadena 7 Días TV, una puerta al paraíso, con este programa. Yo sé que lo ven muchas personas en el mundo entero hoy con la tecnología, y los animo para que sigan pegados a esta cadena 7 Días TV, una puerta al paraíso. Bendiciones para todos, un abrazo y Dios les bendiga mucho. Perseverar bajo la prueba. Bueno, este fue el nombre que nuestro invitado de hoy, el Pastor César Emilio Gramajo Díaz, trajo a esta entrevista. Amigos televidentes de la cadena 7 Días TV, una puerta al paraíso, gracias
por haber estado ahí con nosotros. Esperamos que haya sido de bendición a todos ustedes el haber compartido estos testimonios y vivencias en Cristo Jesús de nuestro invitado de hoy. Así de que los esperamos en el próximo programa de La Voz de la Entrevista con un invitado más que yo sé que traerá mucha edificación para el pueblo de Dios. Yo soy Héctor Enrique, me despido de ustedes, que Dios les bendiga grandemente. Hasta pronto.